capricho del Popular. El Partido Socialista tendimos la mano con una oferta seria, con una propuesta razonable, y la respuesta que hemos recibido por parte del señor Azcón es que ha mordido esa mano. Yo desde luego lo que he visto y he podido comprobar también durante estos días, que en Aragón tenemos un presidente que está incapacitado para dialogar y para llegar a acuerdos. Y por un simple cálculo suyo, y me imagino que de su partido electoral, lleva a Aragón a un adelanto electoral. Yo le dije ayer y lo vuelvo a recordar, Aragón no necesita unas elecciones, Aragón necesita unos presupuestos. Con estas palabras nos marchamos, todo esto y mucho más, como siempre en Es Noticia, aquí a las 2 de la tarde. Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es Radio Málaga 98.5. Bienvenidos de nuevo a Es Radio Málaga, esta tertulia de los jueves, las que nos gusta analizar, no sin falta de rigor, pero sí de una manera más distendida, más relajada, en otro formato, la actualidad malagueña. Lo hacemos siempre entre amigos, pero entre amigos que llevamos ya tantas tarjetas amarillas sacadas que nos estamos convirtiendo como Fred Astaire y Ginger Rogers. Enrique de Vivero, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Ya sabes que aún no he comido. Es verdad, no he comido, son buenos días. No he comido, son buenos días. Pero efectivamente, yo creo que va a haber que sacar alguna tarjeta roja a algunos de los contertulios, ¿eh? Que desde luego, nuestro abrazo y saludo a Katy Gross, a nuestro Miguel Ángel Romero, a Pepe Abril, que hoy han causado ausencia. No vamos a decir baja, que eso suena como muy grave. No. Han causado ausencia, pero siempre... siempre pendientes de que puedan estar con nosotros y felices. Enrique de Vivero, sigue coleando ese tema del presunto acoso sexual en el PSOE de Torremolinos. Una gestora se hará cargo una vez que el PSOE federal ya ha aprobado y desmantelado la gestión del PSOE local por tras esa denuncia del que fuera concejal, Antonio Navarro, denunciado por presunto acoso sexual también de una militante. Claro, y esto ha supuesto como un problema, digamos, endogámico, porque no es solo que un concejal o un miembro o un militante del Partido Socialista con cargo público se vea involucrado en un supuesto caso de acoso sexual, sino que encima la víctima, la supuesta víctima, es una militante, con lo cual eso yo creo que da un plus, ¿no? Y concejala, o había sido concejala. Sí. Correcto. Con lo cual... El tema, la verdad, es que es bastante serio, porque yo lo que veo más grave de todo esto es que los partidos políticos tienen sus protocolos, como dicen ellos, pero la verdad es que esta mujer había ya denunciado dentro del ámbito del partido el acoso al que se sometía hace ya unos cuantos meses. Tenían conocimiento a nivel provincial, incluso a nivel autonómico dentro del PSOE, pero es que incluso la denuncia había llegado a Ferraz, a Madrid, y realmente no habían hecho nada. Y hasta que la afectada, la persona que se sentía acosada, pues decidió ponerlo en manos de la Fiscalía. Y hasta que ha entrado, digamos, la justicia por medio, el PSOE no ha hecho nada absolutamente. Ahora sí, ahora se rasga las vestiduras, lo quiere echar, dice que ya no es de los suyos, pero realmente han tenido el conocimiento hace muchos meses y no le habían puesto remedio. Claro, es una de las críticas que hace el Partido Popular de Málaga a través de Elisa Pérez de Siles, que decía precisamente que no puede apuntarse el tanto del Partido Socialista de la celeridad en el tratamiento del caso, cuando precisamente argumenta el PP que este caso lo conocían desde hace 6 meses. Sí, allá por el mes de julio, o sea, van a remolque de todo, o sea, mientras no se descubre o mientras está dentro del ámbito del partido, pues lo van tapando. Esta mujer además alega que la denuncia ha desaparecido dentro del ámbito del partido, que no se tiene constancia. Todo es muy oscuro, todo es muy raro, parece que están protegiendo a alguien, pero es una conducta habitual dentro del Partido Socialista, que
que de todos estos casos que suceden de acoso, de presuntos acosos, la verdad es que ellos lo tapan, y cuando ya salta, digamos, a nivel de justicia o salta a la opinión pública, es cuando ellos entonces empiezan a decir que ponen remedio a las cosas, lo cual no les exime de ninguna forma, porque ya han tenido un conocimiento previo y no habían hecho nada. Yo creo que ahí está, vamos, dejando muchísimo que desear. El otro día decía el presidente Feijóo, decía, el Partido Socialista es peligroso para las mujeres, y ampliaba incluso, la Moncloa es peligrosa para las mujeres. La verdad es que es una tristeza la situación actual. Además, uno piensa, bueno, esto se oculta por prudencia o se oculta con claves electoralistas, que sería lo más grave, porque si desde la inocencia uno piensa que quieren llevar este caso no desde la oscuridad, sino desde la delicadeza, vale, pues podemos entender que esto ha saltado sin la voluntad de que el partido quisiera hacer un espectáculo triste de esto, ¿no? Pero claro, uno también piensa, pero esto se está ocultando en claves electoralistas, es decir, no quiero que esto se destape porque tengo a la señora Montero. Claro, es que intentando pegar la mordida, que no la va a pegar, en el Parlamento. Es decir, ya para Juanma Moreno, que recordemos tiene 58 escaños y es presidente de la Junta de Andalucía con mayoría absoluta, es lo que legislatura actual hablamos, quizás les vaya a costar revalidar la mayoría absoluta. Si es que la consigue, desde luego no va a ser gracias a lo que recabe el Partido Socialista, porque los sondeos le dan cada vez peor a María Jesús Montero. Efectivamente, María Jesús hay Montero, que tener en cuenta el ascenso de Vox. Las encuestas son tremendamente desfavorables, pero porque la opinión pública se ha dado cuenta que la actuación que ha tenido el Partido Socialista anteriormente, durante esa etapa de gobierno, pero es que en la etapa actual, de que no es un partido respetable en ese aspecto. Y entonces se acaba encontrando con que la opinión pública, que ya ha trascendido, y lo que dices tú, parece que lo tienen como un problema de tipo electoral. Han intentado taparlo, pero ha sido peor, porque ahora les ha estallado y cada vez estamos más próximos de las elecciones. La impresión que da es que, desde luego, no esperaban que les estallase. Por eso parece que lo manejaban, pero ya digo, lo más triste es que esa denuncia a nivel interno no haya prosperado, haya estado oculto. Yo animo aquí a que cualquier... Cuando había coincidido, perdón, Enrique Capunta, habían coincidido María Jesús Montero con la propia denunciante, pero claro, al ser militante, claro, es normal que en actos del partido se coincidan. Sí, y además yo creo que es muy bueno que las denuncias se presenten ante la justicia, se dejen de ese ámbito del partido, porque al final son componendas y arreglos que se hacen. La persona que se sienta afectada por un acoso debe ir a denunciarlo a la Fiscalía, o sea, no debe dudarlo ni un momento, o sea, ir directamente, plantar allí la denuncia, aportar las pruebas que tenga y que la justicia lo resuelva. O sea, esto a nivel de amigos dentro de los partidos no se resuelve, ¿no? No, además porque se ha unido también al caso Alcázar a nivel nacional. Es decir, que claro, es que al PSOE le han estallado dos bombas muy gordas sobre el mismo tema, unido también a ese debate moral de que uno de varios de los grandes nombres vinculados al gobierno, como puede ser el caso de Ábalos o como puede ser el caso de Koldo, estén también estrechamente relacionados con la prostitución, cuando es una de las mayores degradaciones a las que se le puede someter a la mujer. Pues claro, el trato del PSOE, no como genérico, pero desde luego sí, porque al final paga la parte por el todo, o sea, paga el todo por la parte de lo que viene siendo el trato de la mujer por parte del Partido Socialista, ¿no? Y eso está haciendo un hueco tremendo. Que presume de muy feminista y el defensor de las mujeres, la verdad es que obras son amores y no buenas razones. El hecho no lo está poniendo encima de la mesa, que desde luego el Partido Socialista habla mucho, dice mucho, pero después la cruda realidad es que no hace nada por defenderlas. Cuando tiene algún caso dentro de su partido, que es donde debería tomar ejemplo y tomar unas decisiones fuertes, no lo hace, lo intenta tapar, lo intenta ocultar, y cuando ya estallas, cuando entonces dice, no, estos no son de los míos, yo ya lo he echado del partido, esto no es militante, pero ha sido militante hasta hace 5 minutos. Como el caso de Ley de Díaz, ¿no? Claro, ahora ¿qué pasa? Esta mujer tampoco es de... No era de ellos. Vamos a ver, es que no se lo cree nadie.
todo esto va en perjuicio del Partido Socialista. Ellos mismos se están cavando esa fosa, lo que pasa que es una sangría lenta y triste, no solo para ellos, sino el problema es que afecta, en este caso, a todos los españoles y sobre todo a las personas que se sienten afectadas con una situación como esta. La verdad es que es una tristeza. Afecta a la imagen de España, porque recordemos que el Partido Socialista es el partido que gobierna en España. Afecta a esa sensación de indefensión que hablábamos tertulias atrás con el caso de la indefensión que sufrimos como sociedad en general y las mujeres en particular, porque tú dices, bueno, si los partidos políticos, que son los que tienen el mando en este país, la capacidad de gestión, hacen la vista gorda o pasan un velo por encima de estos casos con fines electoralistas, o siendo otro ejemplo más del no cuidado del ciudadano, que es para lo que tienen que estar los políticos. Un caso también yo creo que de injusticia histórica para un partido con la importancia que ha tenido en este país, para bien, como es el Partido Socialista, porque están pagando otros políticos y otros gestores del Partido Socialista alejados de casos como este y que seguramente también estén sufriendo como ciudadanos o que también lamenten como ciudadanos, pero que están sufriendo por ser militantes o cargos públicos de este partido, porque como decimos, el todo está pagando, la parte. Da la impresión que se ha instalado en el ámbito del Partido Socialista este modus operandi de que cada uno puede hacer lo que quiera. Y en este caso, con estos presuntos delitos, acosos que se producen a las mujeres, pues la verdad es que es una situación la más de desagradable y que ellos no intentan solucionarlo, que no lo solucionan, intentan poner el parche para que no les afecte ya más a ellos. Pero en realidad lo que han hecho ha estado tapando todas estas conductas que son de lo más reprobables. Con lo cual... claro, es que no hay lectura positiva, aunque hablemos en clave electoralista. Se dice, bueno, ¿qué es peor? ¿Un partido que hace estas cosas? ¿O que hay casos, estos casos en el partido? ¿O un partido que haciéndolas no solo lucha contra ellas, sino que encima las oculta? Claro, es que no hay lectura amable en un caso como este. No lo es, pero es que como van apareciendo cada día, yo no lo sé, pero cada día aparece una más. Yo creo que la situación que se traslada a nivel nacional es que ya es insostenible, pero sin embargo, por parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista, que debería haber tomado cartas en el asunto, porque esto ha llegado hasta los órganos del Partido Socialista a nivel nacional, y no se ha puesto remedio. Al revés, se ha intentado ocultarla, no aparece la denuncia ahora. Todo es muy oscuro, todo es muy rocambolesco, muy raro. Es turbio, ¿no? Es la palabra, es que es turbio. Es una cosa que parece que ha intentado taparlo y ocultando las denuncias. Cuando esta mujer se ha atrevido a ir ya a la Fiscalía es porque se ha visto cerrada y agobiada por todos los sitios y dice, pues mira, voy ante la Fiscalía y lo denuncio allí. Sobre todo porque se hablaba también de ese debate, de la posibilidad de que el propio PSOE acudiera también a la Fiscalía en apoyo de esta causa. Así debería haber sido. Claro, pero es que claro, si hablamos de Fiscalía, hablamos de PSOE, hablamos de lo ocurrido en los últimos meses en España, pues tampoco el balance es muy amable. Y uno piensa, bueno, si tiene la posibilidad de hacerlo y actuar de oficio, digamos, el PSOE en un ejercicio de transparencia y de honestidad, de llevarlo a la Fiscalía, precisamente que también sería un punto a favor electoralmente hablando, porque la gente diría, mira, pues el PSOE no considera que esto sea un mal común, sino que los casos excepcionales hay que atajarlos y claro, yo creo que sería una maniobra fantástica, pero claro, el secretario general del PSOE es el presidente el presidente del gobierno. Sí, es que ante cualquier asunto turbio, de mala prensa, etcétera, o sospechoso de moralidad, él tiene una gran frase que se reduce en 3 palabras, que es no me consta. Sí. Qué maravilla, tener esa libertad de decir no me consta y ya con eso pasamos página y ya está. Pero es la forma de actuar, es la forma que han decidido actuar de esa manera. Inicialmente defienden a los presuntos delincuentes, como llevan haciendo desde que ha empezado toda esta secuencia hace ya más de un año,
con los casos más graves de Ábalos, de Cerdán y de Koldo. Estos son los casos, digamos, más mediáticos. Pero es que después parece que hay, porque aparece por Lugo también otro personaje por allí que también está denunciado. O sea, es que aparecen por todos los sitios. Parece que hay una forma de actuar que ellos que defendían ese feminismo a ultranza, pues ahora resulta que la verdad es que no es así. O sea, todo esto es un engaño que han estado practicando. Como otros muchos engaños más, recordemos que el PSOE gana la moción de censura porque acusaban a Rajoy de ser el abanderado de la corrupción en este país. Este país necesitaba una limpieza en las instituciones, una regeneración democrática, cito textualmente lo que la expresión que utilizó el entonces líder de la oposición, hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esa regeneración democrática que no sabemos exactamente a lo que se refería, pero desde luego regenerar no ha regenerado nada, pero solamente le leo dos titulares del Mundo, que pueden ustedes leer ahora mismo en internet, por ejemplo. La UCO detiene al empresario Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, y practica 19 registros tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI. Bueno, esto por un lado. Pero claro, la detención de un protegido de Montero abre otra vía en el corazón del poder de Sánchez. Claro. Es que Montero ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete. Sí, yo creo que María Jesús Montero yo creo que tiene las dos manos ya en tercer grado. La pobre ya no le quedan manos. Ya me quedan tejidos. Y dice que la Audiencia Nacional, en relación a la fontanera, que es como se conoce el nombre populoso de Leire Díez, asciende en la trama corrupta con el amaño de contratos y acusada de 5 delitos de máxima gravedad, y el juez del Supremo sienta en el banquillo al exministro Ábalos y lo mantiene en prisión. Después está también el tema del PSOE en Vigo, en fin. Todo es un mare magnum el que tiene. Yo creo que cada día que amanece, me imagino que en el PSOE dice, a ver, ¿con qué nos van a sorprender hoy? Claro, y te sorprende, por ejemplo, que la nueva fiscal general se estrena mostrando su admiración y respeto a García Ortiz. Recordemos que Teresa Peramato juraba ayer su cargo como nueva fiscal general del Estado y que asegura que trabajará para sanar la herida que la condena a su predecesor en el cargo ha provocado en el Ministerio Público. Mire usted, señora Peramato. Un señor condenado por el Tribunal Supremo. Se supone que... Pero es que tampoco ellos respetan... dice, acatamos la sentencia. Bueno, acatamos y a continuación la palabra siguiente es que es inocente, que los jueces del Supremo poco menos que son un contubernio de fachas de derechas que están ahí y que se han propuesto perjudicar al Partido Socialista. Mire usted, cuando las cosas le afectan de esta manera, quiere decir que hay algo. Al revés, yo creo que ha salido demasiado bien librado el fiscal general. O sea, le han puesto una inhabilitación de 2 años, con lo cual creo que es, aparte de la multa correspondiente, pero realmente es una condena muy pequeña, en mi opinión. Yo creo que todas estas cosas que están apareciendo y sobre todo que el gobierno además acaba respaldando y apoyando a un delincuente. No presunto, delincuente ya. El presidente del gobierno se dirige a la nación en una de las pocas veces que se dirige a la nación, que ni siquiera se dirige de una tribuna institucional desde el Congreso, desde el Senado, no, a través de la televisión española pagada por todos. En una de esas entrevistas aseguraba que era totalmente inocente. Sí, pero es que lo siguen manteniendo. Dice que aunque lo hayan condenado, que ellos no están de acuerdo, o sea, que le acatan pero que no están de acuerdo. Y dice, ya lo arreglaremos. Claro que lo van a arreglar. O sea, ellos de alguna forma salvarán, entre comillas, el honor de García Ortiz, del antiguo fiscal general, llevando el tema al Constitucional, donde en el Constitucional todos sabemos que el señor Conde Pumpido está preparado ya para arreglarle y hacer el apaño y decir que se han equivocado y que se han violado los derechos, las libertades individuales más elementales y quedará sin efecto. Pero bueno, el caso es que este hombre ya no es fiscal general y lo triste es que la nueva fiscal general se dedique a defender a un señor condenado. O sea, es que todo esto es... Admiración, y le muestras admiración. Sí,
Pero claro, si esto en vez de ser un gobierno socialista el que lo estuviese haciendo, hubiese sido un gobierno de derecha, estarían apedreando. De hecho, los de Sumar han llamado a la movilización, a manifestarse, ir al Supremo, hacerle allí un plante. Pero vamos a ver, o sea, ¿en qué mundo vivimos? O sea, los mismos componentes del gobierno, porque Sumar, la vicepresidenta, está ahí y es la que está animando, está animando a estas revueltas. Ya, es que no se concibe. Es que, sobre todo porque esa regeneración democrática tiene que pasar por asegurar y luchar, aunque vaya en tu contra, la separación de los tres poderes del Estado. Así debería ser, pero ellos son los primeros que quieren meterse, y de hecho ahora mismo la famosa... Y que seas un solo uno, que los tres poderes sean solo uno en manos del señor presidente. Es que ahora mismo el empeño del ministro Bolaños, el ministro de la Presidencia, es este hombre lo que pretende es que la instrucción deje de estar en manos de los jueces, que sí son independientes, y que pase a estar en manos de los fiscales. Es el meollo, la parte central de toda esa reforma. Fiscales es el cuerpo público. Y entonces ya automáticamente, en cuanto eso pase a estar en manos de los fiscales, la instrucción, pues la instrucción va a quedar desvirtuada y manipulada y dirigida por el gobierno. Lo que le interese al gobierno se ha visto en el juicio de García Ortiz. El fiscal que había no solo teóricamente debería haber defendido los intereses del Estado, pero no, ha defendido los intereses del señor que estaba allí. Es una cosa curiosísima. Ha actuado de abogado defensor. De abogado del diablo, ¿no? Con una figura que Juan Pablo II eliminó, pero que en algunos casos todavía siguen apareciendo, por lo menos de forma oficiosa. Enrique de Vivero, cambiamos de tema. Estamos en huelga de médicos por ese estatuto marco que propone Mónica García, la ministra de Sanidad del Gobierno Central. Vamos a escuchar a Pedro Navarro, que es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, que ayer nuestro compañero Jonathan Montoya podía hablar con él en una de esas numerosas protestas que están llevando a cabo a lo largo de esta semana. Ya mañana terminan las movilizaciones, para recordar el por qué los médicos se han echado a la calle. Escuchamos a Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos. El tema de estar aquí es que estamos en contra del estatuto, del proyecto de estatuto marco. Llevamos tiempo demandando su modificación, más de 22 años, y se ha hecho a espaldas de los médicos, sin tener en cuenta las reivindicaciones que nosotros estamos pidiendo. Nosotros pedimos un estatuto marco propio que realmente regule las condiciones del médico, donde se vea lo que es la jornada laboral del médico, la guardia, la conciliación. Tener en cuenta también que no se fugue el talento, que los médicos jóvenes tengan una situación laboral idónea aquí. La clasificación profesional se ha igualado, se ha difuminado la figura del médico entre otras profesiones sanitarias que no tienen las mismas competencias, ni los mismos conocimientos, ni el mismo tiempo de formación. Entonces eso tiene que estar bastante regulado, tiene que estar escrito, porque nosotros estamos de acuerdo, porque trabajar en equipo es lo ideal. Siempre hemos trabajado en equipo, en los hospitales, en los centros de salud, pero siempre tiene que haber un liderazgo, una dirección, y eso siempre le corresponde al médico. No se ha tenido en cuenta algo que lo estamos sufriendo, como son las agresiones. No se habla nada de las agresiones, hay que tomar medidas contra las agresiones. Y sobre todo algo importante, que no puede haber esa diferencia entre comunidades autónomas en carrera profesional, libranza de guardia, todo eso debe de estar regulado. Hay tanta tela que cortar de lo que dice Pedro Navarro en estas declaraciones, porque podemos empezar por el final, lo que implica 17 comunidades autónomas, cada una con la competencia en sanidad, para empezar a hablar. Después, la ausencia cada vez mayor de la meritocracia en este país, porque hablaba de que se había difuminado la figura del médico, equiparándola a otros profesionales sanitarios de menor formación y de menor responsabilidad, con lo cual es una auténtica barbaridad, porque esta difuminación no ayuda a nadie. Es decir, es que la gracia, si me permiten la expresión, la gracia de esa diferenciación es precisamente también un camino para mejorar los servicios, porque los médicos son médicos, los enfermeros son enfermeros, los celadores son celadores, los ATS son ATS en su día, que ya no se llaman ATS, los auxiliares de enfermería son auxiliares de enfermería, y nada es más deshonroso que lo otro.
por ser una categoría inferior. No, es que pero simplemente profesiones que requieren una formación distinta y distanciada y especializada, que forman un engranaje en forma piramidal, si lo quieren, que lo que tiene que hacer es mejorar las funciones del tratamiento al paciente. Es decir, y eso siempre hablando con todos los respetos. Si un cirujano cardiovascular, por formación y responsabilidad, no puede difuminarse hasta la manera de igualarse con un celador, pero no porque un celador sea algo indigno, ni mucho menos, sino porque no es ni la formación, ni la responsabilidad, ni el papel que tiene que tener la sanidad, ni respecto del paciente. Pero yo creo que esto es algo lógico de entender, pues, pero claro, como este país también se está perdiendo la lógica además de la meritocracia, aparte de que lo más grave de todo esto es que la ministra de Sanidad es médico. Sí, pero bueno, hay algo que está claro, que la mayor parte de eso por poner 3 ejemplos de todo lo que se podría desenredar de todo lo que ha dicho Pedro Navarro. La mayor parte de las organizaciones sindicales sanitarias de médicos están todas en contra, o sea, con lo cual está claro que ese estatuto marco, ese borrador, no es el adecuado. Pero en vez de retirarlo e intentar consensuar, el Ministerio lo que pretende es hacer una tabla rasa de todos somos iguales. O sea, todos, desde el cirujano más especializado hasta el celador o la última figura que haya. Y creo que no parece de recibo, porque cada uno tiene su función dentro de la sanidad, que además unos sin otros no pueden estar. Claro, es que son tan importante es el celador que tiene que mover a un enfermo con una cama. Sí, es que todo el mundo tiene su importancia dentro de un engranaje, pero en todos los engranajes hay ruedas más grandes y ruedas más pequeñitas. Es que todas iguales de dignas. Pero es que vemos las jornadas. Una de las cosas que se quejan los médicos es esas jornadas laborales agotadoras a las que están sometidos. Que efectivamente el estrés al que está sometido un médico, después mezclado con eso que se ha comentado, el tema de esas agresiones que ha comentado. Que yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola. Si el sistema, que no estoy justificando a los agresores, entiéndanme, pero es más sensible de que se den, más probable que se den este tipo de casos de agresiones si tú te sientes mal atendido que si te sientes bien atendido. Sí, normalmente al celador que traslada a un enfermo, normalmente nadie le va a pedir explicaciones o a agredir. Al médico que está detrás de una mesa y te está atendiendo, el enfermo que llega allí, sí, de hecho está pasando, y ha pasado, que es lo triste, y no se están tomando las medidas adecuadas. Y yo creo que una de las cosas que reivindican los médicos. Esa indefensión, ¿no? Volvemos a la indefensión. Claro, hacer un tratamiento especial para los médicos, pero con la idea esta de los socialistas de todos somos iguales. En su día lo hicieron ya con la profesión militar, y hicieron una ley común desde el general más alto hasta el último soldado. Tiraron, como en este caso los militares no teníamos sindicato, pues no tragamos aquello, o sea, quedó la ley como ha quedado, que no tiene mucho sentido, pero bueno, igual con el tema de la enseñanza militar, o sea, todo van persiguiendo una igualación, pero por abajo. Por abajo, ¿qué es lo grave? No por arriba, o sea, vamos a igualar por abajo, y eso no es de recibo. Yo entiendo que los médicos se quejen y protesten, y que vayan a la huelga. ¿Qué pasa? Que es muy triste que ahora mismo eso afecta a muchas personas que dicen, oye, pues mire usted, yo tenía mi consulta y resulta operaciones, pruebas importantísimas. De hecho, los datos que aparecen, que están dando, son tremendos, de operaciones suspendidas, de consultas que ya no se sabe cuándo, de pruebas de diagnóstico que ya no se van a hacer, ya no se sabe cuándo, si será dentro de 6 meses o 7 meses, con lo cual puede afectar a esa persona, porque una prueba de diagnóstico que le tenían que hacer ahora, hecha dentro de 7 o 8 meses, pues probablemente la enfermedad se haya agravado, o sea que todo esto es una cosa que se lo tenía que tomar el gobierno muy en serio. Pero vamos, estamos viendo que la sanidad en Ceuta y Melilla, que depende directamente del gobierno central, porque es el ministerio el que dirige las dos sanidades, la verdad es que en estas dos ciudades la sanidad deja mucho, mucho que desear. Es que, a ver, hay cosas... No vamos a centrar en este debate en el sistema autonómico.
pero... Bueno, es que hay que ver por qué hay algo que no está funcionando bien y por qué esas desigualdades. Pero también podríamos partir de una base. Yo creo que hay competencias que no deberían ser autonómicas. No, hay competencias que se han mantenido unas competencias muy determinadas. Justicia, parcialmente, porque tampoco sea... Sí, porque están los tribunales superiores de justicia, pero eso es en función de la regulación Después, lo del que es Estado. defensa y la seguridad también parcialmente, porque hay determinada seguridad, por ejemplo, en las Cataluña y en País Vasco, y tienen las policías autonómicas, con lo cual tampoco esto, y tienen sus roces, sus fricciones, hay un problema ahí y no resuelto y que nadie quiere atajar o no se atreven a atajarlo. ¿Por qué? Porque supone que hay unas competencias que en su día eran digamos, de responsabilidad de las autonomías, y después había otras que se han ido transfiriendo que eran competencias del Estado y se le han ido transfiriendo, como ha pasado País Vasco y Cataluña. Y eso es, yo creo, que el gran error, porque con este afán del poder tan grande que tienen los partidos nacionalistas, ya sea el PNV o las distintas variantes en Cataluña, de Junts, de la antigua Convergencia, todos estos partidos, creo que eso, como lo necesita el gobierno para gobernar, en este caso, creo que eso es malo, porque tiene que ir haciendo cesiones permanentes. Ahora mismo está haciendo unas cesiones tremendas. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar en el filo de la navaja para mantenerse ahí en el equilibrio, cuando a lo mejor lo más sencillo habría sido decir, y honrado yo creo que es lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno, decir, mire usted, esto es ingobernable en la forma que estamos, pero y me voy, convoco elecciones, pero no está dispuesto, quiere seguir ahí, lo ha manifestado públicamente que va a estar 2 años, y yo estoy convencido que va a estar hasta el 27, estoy convencido. Él está en su poltrona, y como él está en su poltrona, pues le da igual no tener presupuestos, no le da igual que el país esté en una situación que casi todos los aspectos que se miden hace agua por algún lado, pues como sigue estando en el poder, no le constan los problemas. Y si le preguntas a sus vicepresidentas del gobierno, todo va maravilloso, pues claro, un pan con dos. Sí, además lo ves, saltan ahí y dicen, no, es que las cifras que tenemos, los índices del Producto Interior Bruto, vamos a la cabeza de Europa, somos el país occidental que más crece. Pero bueno, primero, venimos de un nivel muy bajo, con lo cual efectivamente somos los que hemos mejorado. Pero resulta que esa macroeconomía no está calando, no está cayendo. La lluvia esa... ¿De dónde vendrán que todavía no han llegado, no? Que claro, decía Alfonso Guerra. No llega, con lo cual dice, vamos a ver, sí, la macroeconomía funcionará muy bien. O sea, que estamos hablando, no sé, de un gobierno social comunista, que lo es, que es así. Y entonces lo que usted quiere es que la macroeconomía, usted dice que va muy bien, que parece que va bien, tampoco es así, requiere un análisis muy, muy complejo, no es para discutirlo aquí tomándonos un vaso de agua. Y lo que sí es cierto es que ahora mismo el endeudamiento, la deuda del Estado aumenta de una forma brutal, vamos, que al final... como no hay presupuestos, como se nos ha acabado el dinero que hemos recaudado, pues ahora a emitir más deuda, a darle la patada al balón para adelante, y dentro de unos años el que llegue, pues que se encuentre con ese papelón de esa fabulosa deuda y que intente arreglarlo. Y otra cosa, que hablabas tú con ese estatuto militar, ¿no? Con esa ley que se aplicó también al mundo militar. No es sano para un país igualar la meritocracia por abajo. No. Como país, ya no hablo ni de siglas políticas, ni de argumentario de Pedro Sánchez, que yo creo que igualar por abajo en ciertos aspectos de cara a prestigio internacional, a la salud interna de los ciudadanos, los objetivos de su vida, de qué te sirve esforzarte, de qué te sirve estudiar, de qué te sirve... Ya, pero como hemos ido bajando esos estándares de exigencia, esos niveles de que la meritocracia ya no está valorada, se valoran otras cosas, pues de repente se valora mucho un gran cirujano en Cataluña, como no sepa catalán, o en Baleares, pues no tiene porvenir. ¿Por qué? Porque resulta que tiene que hablar en catalán. Da lo mismo que sea un magnífico, el mejor, el premio Nobel de medicina. No, es que no sabe catalán y no puede. Cuando la persona que está allí entiende perfectamente el español.
El paciente entiende perfectamente el español. Que tú en tu trato particular quieras pues que te atiendan en catalán, yo creo que es más importante que el médico sea muy bueno a que te lo explique en catalán cuando en realidad entiendas el español. No tiene mucho sentido. A veces la obcecación de las personas raya en unos extremos que no tiene... Ya saben que a los componentes de esta mesa, bueno, somos aficionados a la lectura y nos gusta de vez en cuando pues recomendar algún libro. Léanse, si no lo han hecho ya, Las Autónomas Suyas. Magnífico. De Fernando Vizcaíno Casal. Magnífico. Porque habla precisamente de los traductores. Pero es que Vizcaíno... Ojo, opinión personalísima. Yo defiendo precisamente la cultura de un país por todo lo que aportan sus distintas regiones. Entonces, a mí no me sobran, al revés, las lenguas oficiales, ni el gallego, ni el euskera, ni el catalán. No me sobran, al revés, creo que aportan. Es más, creo que si yo hubiera nacido en alguna de esas comunidades, sería o euskera parlante o catalán parlante, en consonancia con el castellano. No creo que sobre, lo que pasa es que no pueden es copar ni ocultar una realidad lógica que es la tradición que nos une, que es la lengua castellana. ¿No? Y que además, tú fíjate, ya los últimos intentos de los catalanes, que pretender que el catalán se incorpore a los planes de educación y que se oferte como una asignatura el aprender en catalán en regiones que nada tienen que ver. O sea, es que es una cosa y dice, vamos a ver, usted se considera disminuido porque no, pues usted habla en catalán, la Constitución dice las tiene como lenguas cooficiales, pero en la comunidad, pero es que ahora se ha dado un salto cualitativo, con lo cual ahora se transforma en que el catalán o el gallego son exigencias para entrar en determinados puestos de la administración o en puestos de la administración, que eso es un grave problema. Claro, además Europa ya no sabe cómo decirle a Cataluña, mire que no. Bueno, se lo han dicho claramente, pero ahí sigue Pedro Sánchez, pero claro, como es un hombre... Está dispuesto a pagar todos los traductores del mundo. Porque eso implica que se va a seguir ganando el favor de una derecha catalana, no olvidemos esto. Sí. Porque ahora resulta que el PNV de izquierdas, porque sale el portavoz del PNV diciendo que ellos han frenado a la derecha en el País Vasco. Es que si el PNV no es de derecha, que baje Dios y lo vea, con perdón, pero bueno. Pero resulta que todas estas exigencias vienen de la derecha catalana, que no le importa pactar con la derecha cuando... No tienen problema ni de pactar con el PNV en un lado, ni con los antiguos convergentes, los de Junts, no les importa, no tienen problema, cuando son efectivamente partidos de derechas en su ámbito, en su concepción política y en su ideología y en economía. Esos partidos son de derechas. Porque todos los partidos nacionalistas, no de España, sino de Balcanes, no sé cuándo, como nacen de una filosofía ciertamente supremacista, pues claro, tienen todos un mismo eje ideológico. Y entonces, ya que hablamos, volvemos a las competencias del Estado, ya que hablamos de que cada comunidad autónoma tiene la competencia de educación, si es que me parece muy sano culturalmente para esa comunidad autónoma que en su comunidad se aprenda el idioma como asignatura. Sí. Si es que me parece muy sano, porque me parece que es una cuestión cultural, que eso es muy importante. Pero lo que no puedes hacer, como yo quiero que se hable catalán, es que una persona de Lebrija vaya a Tarragona. Voy a disminuir la enseñanza, digamos, en español. O sea, que no tiene mucho sentido, cuando realmente el idioma español es hablado por más de 500 millones de personas. Es como si dice, no quiero que se enseñe inglés. Vamos a ver, tendremos que hablar inglés y cuanto más mejor. Y si nuestros niños y niñas en el futuro hablan inglés con mucha más soltura de la que nosotros tuvimos en su momento, porque no tuvimos esa oportunidad, es lo que hay que hacer, que aprendan. Y el que aprendan catalán no quiere decir que no tengan que aprender español, al revés, es compatible ambas cosas. Y por supuesto, bueno, pues claro, cuando uno analiza pues esos sistemas o esas consejerías de sanidad en otras comunidades en las que te piden yo te pido, pues qué digo yo, 1 a 1, 1 a 2, que tú dices, porque te puedes encontrar con un paciente que te lo hable, o porque no deja de formar parte de una cultura, y eso también te va a hacer conocer mejor la región. Yo a lo mejor pedir el mínimo que haya, esto básico, a lo mejor, pero
pero ya por definición que las lenguas cooficiales copen toda es un despropósito, lo estamos viendo ya. En el Senado metieron las lenguas, tanto el gallego como el catalán y el vasco. Lo que pasa es que los vascos, como el vasco es un idioma tan difícil, tan difícil que difícil. Ni ellos mismos lo hablan. Porque el euskera moderno, claro, recordemos que es un euskera unificado, claro, de distintos euskeras que se hablaban. Entonces se unificó el lenguaje para... tuvieron que elaborar una gramática para tener una cosa unificada. Pero lo curioso de esto es que ellos mismos, como no se sienten cómodos hablando en euskera, porque no es una cosa artificial que se ha creado, pues entonces lo que hace, empiezan un discurso, un mitin político, empiezan diciendo algunas palabras en vasco y a continuación pasan al español. Pero vamos a ver, ¿está usted en un auditorio? ¿Por qué? En Cataluña es distinto, el catalán sí tiene un arraigo dentro desde siempre, incluso en la época de Franco. Yo he vivido en Figueras durante 3 años, siendo un adolescente, y cuando iba al instituto, a la secundaria, recuerdo que los profesores me hablaban en catalán. Y estoy hablando del año 58, 60, del siglo pasado. Y te hablaban los profesores. Al principio mi hermano y yo tuvimos ciertas dificultades porque mi padre era militar, había llegado allí y entonces teníamos ciertas dificultades. Los profesores, la verdad es que había momentos en los que cuando les pedías explicaciones pues te aclaraban, pero cuando ya llevábamos allí unos meses no escribíamos en catalán, pero sí lo entendías perfectamente ya. Después de 6 o 7 meses yendo al colegio no tenías problema ninguno. Pero vamos, distinto es eso a que tú impongas el catalán o el gallego o el euskera en el ámbito, digamos, interviniendo en competencias dentro del ámbito estatal, que es lo que se ha hecho. Se ha metido en el Senado, ahora se ha metido en el Congreso. A mí me hace mucha gracia cuando ves con los pinganillos ahí, la gente que están hablándose, cuando salen de allí en la cafetería hablan en español, pero de ahí dentro se pone el pinganillo para hablarse, el vasco se pone el pinganillo para escuchar cómo le habla en español un señor. Esas son cosas absurdas. Es que el chiste se hace solo. De verdad que España es de chiste. España no te la acabas nunca, y yo creo que si la ciencia sigue avanzando, yo creo que no tendríamos que haber clonado a Dolly, tendríamos que haber clonado también a Dolly, pero a Berlanga. O sea, es decir, yo creo que Berlanga hay que recuperarlo de alguna manera para que nos siga haciendo películas que describían a España. Parecía que desde el chiste, pero no, sino desde el absurdo que a veces se da en este país. Desde el absurdo, pero que son realidad. Como tú has mencionado antes, Vizcaíno Casas, en su libro de las autonosuyas, que en aquel momento parecía una parodia, pero que se ha cumplido en realidad. Es una realidad hoy día esa situación. Con lo cual, vamos a ver, estamos un poco locos, pero con lo cual esto perjudica a la enseñanza, perjudica a la sanidad, todo acaba perjudicando porque todo está politizado. ¿Ya por qué? Porque no me interesa que un médico sea el mejor médico, sino que sea el médico de mi cuerda. Ahí, exactamente. Ese es el problema. Es tristísimo. En contra de lo que suele ocurrir, ayer veíamos muy unidos al alcalde de Málaga, Juanma Moreno, y a María Jesús Montero, entre otros, en Bruselas, porque Málaga presentaba su candidatura, entre otras capitales europeas como La Haya, como Lille, como Oporto o Varsovia, para ser la sede de la autoridad aduanera. De la autoridad aduanera. Y allí se fueron a Bruselas, de hecho, aparte de todas las personalidades que estaban volviendo esta mañana, y hablaban, lo escuchaban en informativo, lo vamos a recuperar ahora, de esas bonanzas, tanto Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, como Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, de todas esas bonanzas que puede aportar Málaga en caso de ser la elegida. Vamos a empezar por el alcalde de Málaga, que hablaba de la calidad de vida que aporta Málaga, que también se podría analizar esa calidad de vida a la hora de ser la sede. Escuchamos a Francisco de la Torre. Creo que la suma de todas las explicaciones y datos que hemos dado forman un conjunto fuerte de convicción, ¿no? Creo que Málaga es una ciudad como pocas en el mundo para acoger con éxito un organismo de esta naturaleza, ¿no? Donde es necesario que haya un ecosistema de innovación potente, porque va a haber un centro de proceso de datos también interesante dentro de esta nueva autoridad aduanera europea, ¿no? Y donde la gente tenga pues la seguridad de que hay colegios internacionales, de que puede haber trabajo para los cónyuges, de que está bien conectada con todos los países europeos, como lo está desde el punto de vista aéreo. Bueno, son características muy positivas. O sea, la calidad de vida de Málaga se convierte en algo muy fuerte, muy sólido, ¿no?
La gente sabe que allí es feliz. Y ser feliz en el trabajo es muy importante para los organismos que dependen de su productividad de que la gente, sus trabajadores, se sientan a gusto, ¿no? Acertarán los que voten por Málaga. Bueno, acertarán los que voten por Málaga. La calidad de vida también se puede analizar desde un punto de vista algo negativo, si es verdad que la ciudad, en cuanto a infraestructura, vivienda, transporte, crece a un ritmo más lento que la moda a la que está sometida Málaga. Sí. Bueno, sí es cierto que esto a Málaga le vendría muy bien después de haber perdido en su día la famosa capitalidad europea. Y que si es elegida la aplaudiremos, por supuesto, como malagueños que nos duelen esta ciudad. Después del fiasco de la sede del Mundial del Fútbol. Bueno, esto... de la sede de la Expo Internacional. Veo bien que se intente. Sería el tener aquí un organismo europeo de gran relevancia. Se habla de muchos empleos, pero entiendo que deben ser empleos de una categoría elevada. No lo sé. Sí es cierto que lo sabremos dentro de unos meses, o sea, no vamos a tener... Hablan de que en el primer trimestre del 2026 es cuando se podrá saber la ciudad que ha sido designada. Esperemos que la propuesta de Málaga cale a nivel europeo y tengamos aquí un organismo de cierta importancia, lo cual sería muy relevante para Málaga, vamos. Sería muy relevante para Málaga, a la cual Juanma Moreno tildó como uno de los motores del renacimiento de Andalucía en los últimos años. Escuchamos al presidente de la Junta de Andalucía anoche en Bruselas. La candidatura de Málaga a albergar la sede de la nueva autoridad aduanera de la Unión Europea se enmarca en este renacimiento de Andalucía en el mundo, que cuenta con Málaga como uno de sus motores más destacados, dinámicos, una ciudad que se ha reinventado, se ha rehecho a sí misma para ofrecer su mejor versión al mundo. Una Málaga portuaria y mediterránea que es todo un nodo estratégico en el sur de Europa, con un aeropuerto internacional que se ha dicho aquí, que conecta a 156 destinos en 38 países, es el cuarto aeropuerto de nuestro país y el decano de todos los aeropuertos de España, el primero que hubo en nuestro país. Un puerto que está en plena expansión, en el que se ubica además el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, algo que me parece sumamente importante, porque allí es donde la Junta de Andalucía tiene desplegado más de 100 técnicos en esta materia, lo que convierte a Málaga en ideal para acoger operaciones aduaneras transfronterizas. Bueno, palabra del presidente de la Junta de Andalucía. No, sí es que sería una buena noticia, pero claro, para eso está esta tertulia de los jueves, para intentar analizar las cosas desde todos los puntos de todas formas, aquí vamos a tener, porque la competencia que hay con otras ciudades que se presentan va a ser dura, porque esto, primero la evaluación la va a hacer lo que es a nivel europeo, la Comisión Europea, o sea, dependiendo de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, elaborarán una propuesta y de ahí se votará en el Parlamento, pero los que tienen la última palabra es el Consejo Europeo, o sea, los presidentes de los distintos países, con lo cual ahí lo que tendrán que hacer es negociar para ver la influencia que tiene cada país. No sé por qué me temo yo que Italia tiene ahí mucho que hablar. Me da a mí la impresión, no lo sé. De Italia es Roma. Por eso, Italia es Roma, claro, por eso candidata, por Portugal es Oporto. Y ahora mismo, la verdad es que nuestro presidente está en horas muy bajas, tenía una magnífica relación en su momento con la presidenta de la Comisión, pero últimamente la presidenta de la Comisión procura no hacerse fotos con él. No sé por qué, pero procura no hacerse fotos. Él sabrá por qué no se hace fotos con él. Y en cambio la primera... Y Meloni, mucha Meloni. Claro. La verdad es que está consiguiendo ser una primera ministra duradera, que parecía que no iba a concitar una unión, y de momento Italia, que era un país que funcionaba con gobiernos que cada 6 meses cambiaban, y esta mujer ya lleva más de un año, con lo cual para los italianos están encantados con esta situación, deben estar extrañados porque lo suyo era tener un gobierno cada 6 meses, pero Italia seguía funcionando, curiosamente. Por Francia está Lille. Y Francia tampoco está en horas altas políticamente, porque bueno. No, ahí al final yo creo que Alemania, depende de a quién apoye, se va a jugar.
Pues claro, Francia está claro que apoyará su candidatura, Italia apoyará la suya. Lo que se va a jugar es lo que Alemania, el balance va a ser Alemania. El que mueva el fiel de la balanza va a ser Alemania. Claro, es que en estas cosas siempre se habla de las llamadas conversaciones de pasillo. Es decir, nos encanta escuchar a nuestros representantes políticos estar unidos en una causa, al menos. O sea, políticos tan distintos y tan distantes y tan eternamente peleados como pueden ser Juanma Moreno o María Jesús Montero, que encima además son rivales políticos directos de cara a esas elecciones autonómicas que nos esperan pues para la primavera, más o menos. Hablar, como decimos, de todas esas bonanzas y todas las alegrías que supondrían para Málaga ser la sede. Pero claro, eso está muy bien a nivel patria chica. Escuchamos a los políticos hablar bien de tu ciudad y apoyarlos y estar unidos en algo y tú dices, qué bien. Pero claro, esto funciona de otra manera. Esto, las relaciones internacionales son claves. Es otra cosa, es otro juego. Es otro juego. O sea, una cosa es lo que te dicen, si esto se evalúa aquí, el Parlamento vota, pero al final esto lo deciden los jefes de Estado y en ese momento tú que me das, yo que te doy, y empieza un juego de intercambio de favores. Es como termina. Y de influencias que tú tengas. Que a mí me da la impresión que ahora mismo nuestro gobierno, nuestro presidente de gobierno, no tiene una influencia en Europa. ¿Por qué? Porque está desprestigiado por todos los escándalos que tiene a su alrededor. Y eso hace mella. Recordemos las candidaturas: Lieja, por parte de Bélgica; Lille, por Francia; Zagreb, por parte de Croacia; Roma, por parte de Italia, la eterna Roma, la ciudad eterna; La Haya, parte de Países Bajos; Varsovia, en Polonia; Oporto, en Portugal; y Bucarest, por parte de Rumanía. Bueno, que es un país... son unas candidaturas fuertes todas, ¿eh? Fuertes. Son fuertes porque son países, bueno, que a nivel europeo, ya no hablo de nivel europeo como forma parte de un continente, sino a nivel europeo políticamente, si hablamos de Francia, hablamos de Bélgica, hablamos de Italia, pues claro, tienen un peso específico tremendo, pero claro, después hay otros países que están experimentando un crecimiento como es Polonia, que a nivel turístico, a nivel económico también está... Además, Polonia es uno de, después de España, por dimensión y por población es el mayor país. Y después tenemos a Bucarest, esa Rumanía, que bueno, que con sus problemas también está intentando... Sí, porque además quizá haya ese interés en llevarse... De hecho, tenemos ahí a la alta representante, que es Kaja Kallas, ya en su momento, cuando se le designó de alta representante de la política exterior europea, se buscó alguien de Europa del Este, claro, es también una manera de girar las miras hacia una Europa del Este, en compensación con que la Europa del Oeste es la que siempre lleva la carga política y financiera y económica de la Unión, pero claro, hay que mirar a Europa del Este, que también forman parte de la Unión Económica y son países a los que, precisamente por ser miembros de la Unión, pretende también reflotar y rescatar de sus diferentes crisis. ¿Tendremos suerte o no? Así que... Me gustaría que fuese así, pero siendo... Pero si apelamos a las relaciones internacionales... Yo creo que ahora mismo no estamos en la mejor situación para que nos den esta capitalidad, digamos, aduanera. No estamos en la mejor situación. Veo países mucho mejor posicionados, ya te he comentado, como Roma. Entiendo que Bélgica tiene ya demasiados organismos en Bruselas, con lo cual no creo que Lieja sea uno de las ciudades elegidas. Francia sí está deseando seguir ganando adeptos el presidente Macron y darse un baño de multitudes, porque la verdad es que el hombre interiormente ha perdido mucho tirón. Mucho rédito y mucho crédito. Y yo no perdería de vista Portugal. Oporto. Yo no lo perdería porque Portugal es un país estable, se ha ido económicamente, se ha recuperado y la verdad es que nos puede dar muchas lecciones, sobre todo a nivel de gobierno. Cuando ellos con la corrupción no tienen problema ninguno, pero por cultura
Claro. Que en España esa no la tenemos. Y esto no es Eurovisión. En Eurovisión siempre estamos pendientes de Portugal porque siempre nos da los 12 puntos, pero aquí no, aquí somos rivales y hay que tenerla muy en cuenta precisamente por eso, por esa estabilidad política y económica que ha mostrado Portugal en los últimos años. Sí. Con un gobierno socialista también. Con gobierno socialista, pero que los socialistas portugueses no son los socialistas españoles. Pues claro, no es el sanchismo allí, hay el socialismo, no es el sanchismo. Es que el sanchismo yo creo que dentro del socialismo es otra ideología, es otra cosa. Es otra corriente. Es otra cosa, pero que se ha hecho con todos los poderes, con todos los resortes del Ejecutivo. Tú fíjate que en las distintas autonomías no tiene, pero sin embargo ha conseguido, a base de esas alianzas extrañas y contra natura, pues está gobernando y sigue gobernando. Pues hay que tomar ejemplo de las cosas buenas que pasan en otros países. Enrique de Vivero, nuestro coronel de cabecera, gracias por esta otra semana más. La semana que viene, la última tertulia del año. Sí, es ¿No verdad. me podéis faltar? Sí. No, por supuesto que no. Así que avisa navegantes a Katy Gross, a Miguel Ángel Romero, a Pepe Abril, que los esperamos también la semana que viene. Enrique, gracias. A ustedes, por supuesto, les espero mañana en el informativo de las 12:30, como siempre, aquí en Es Radio Málaga. Y mañana es viernes. Tenemos cita con el Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, así como nuestro consultorio de consumidores y usuarios con nuestra María de la Fuente, explicándonos e ilustrándonos cualquier incidencia que nos pueda ocurrir como consumidores, que somos todos. Por nuestra parte, nada más. Gracias, hasta siempre, esta mañana. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Anoten las últimas 24 horas, anoten la jornada de hoy, 11 de diciembre del año 2025, porque nos encontramos ante un cúmulo de escándalos en cascada.